Bienvenidos a En Código Azul, el espacio en donde tratamos temas que impactan nuestra vida y nuestro bienestar. Hoy, alrededor de un sabroso café, nos encontramos con los dirigentes de las dos organizaciones más grandes de enfermería y vamos a conversar a propósito de un día histórico. El día 3 de marzo de 2026 se reunieron más de 2.000 enfermeras y enfermeros y partieron en marcha desde el Parque Forestal en dirección hacia La Moneda, a objeto de hacer visible a la comunidad y luego al Poder Ejecutivo de la situación que estaban viviendo a propósito de las modificaciones que quería introducir la Comisión Salud en el Código Sanitario. Les dejamos los micrófonos a objeto de que ellos se presenten. Soy José Luis Espinosa, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Y aquí muy contento y agradecido de esta invitación de hablarles directamente a todos los oyentes. Y un saludo aquí a la vicepresidenta Claudia González del Colegio de Enfermeras y también a Jorge Vergara de este espacio El Código Azul. Hola José Luis, un saludo cordial a quienes siguen en Código Azul. Soy Claudia González Caranza, vicepresidenta del Colegio de Enfermeras. Gracias por estar acá, acompañando también en este espacio. Y para comenzar, la primera pregunta para ambos. Se ha hablado mucho de la ambigüedad que introducía la indicación del artículo 114A. ¿Nos podría explicar de forma sencilla por qué esta redacción ponía en jaque la exclusividad de la gestión del cuidado? Ya hablamos de ambigüedad porque la gestión del cuidado al día de hoy en el Código Sanitario está definido en el artículo 113 de manera exclusiva y única para la enfermera. En este caso, en esta modificación que introducía en la definición de la enfermera en el artículo 114, letra A, es que la gestión del cuidado también la podrían ejecutar otros profesionales de salud y técnicos en salud. Eso claramente que atenta contra el ejercicio del rol profesional de la enfermera, pero también en contra de la atención de salud que se le entrega a los usuarios, ya que se desagrega la responsabilidad de quién tiene esa responsabilidad de gestionar el cuidado, de la articular y coordinar la continuidad de ese cuidado en la atención sanitaria. Gracias, José Luis. Claudia González, vicepresidenta del Colegio de Enfermeras. La gestión del cuidado es sinónimo de enfermera. La gestión del cuidado es inherente a nuestra profesión. Somos formadas desde la base de teoristas, grandes enfermeras, comenzando por Florence Nightingale, a través de un ordenamiento, a través de una disciplina, de la evidencia. Es importante recalcar que tenemos dentro de nuestro quehacer o de nuestra formación el método científico a través del proceso de atención de enfermería, en donde nosotros identificamos los problemas, buscamos el objetivo a cumplir a través de intervenciones planificadas y vamos evaluando. Y todo ese proceso es gestión. Por lo tanto, no cualquiera gestiona los cuidados. Gestionar cuidados no es lo mismo que cuidar. Muchas gracias, colega Claudia, por tu respuesta. Ahora le pregunto a José Luis. Ustedes representan a los trabajadores de la red pública. ¿Cómo afectaría esta modificación el flujo diario en un hospital si la gestión del cuidado dejara de ser una función exclusiva de la enfermera? Bueno, nosotros somos los representantes de las enfermeras de los hospitales públicos del país, de Arica, Magallanes, y esto es que se desdibuja los límites profesionales de cada una de las profesiones. Y eso es que no queda claro o quién hace qué rol, cuál es el rol de este profesional y cuál es este otro. Y eso claramente que produce un caos, un desorden en el sistema sanitario, lo cual no es positivo para el paciente, lo que se puede traducir en aumento de las comorbilidades, más cargas de enfermedades, más eventos adversos en la atención sanitaria, más complicaciones. Eso reduce la calidad y la seguridad de la atención
y por consiguiente, como consecuencia final, es que mayor mortalidad en la población. Se entiende claramente. El colegio ha sido enfático en que este no es un tema corporativo, sino de seguridad para el paciente. ¿Qué riesgos clínicos reales corren las personas si se diluye esta responsabilidad legal? Bueno, cuando hablamos de gestión del cuidado y los riesgos, es continuar con lo que comentaba recién. Nosotros tenemos un plan de atención, una planificación, un ordenamiento para lo cual nos preparan. Por lo tanto, no todas las profesiones y por ende tampoco los técnicos están formados disciplinarmente en poder organizarse o gestionar en esto. Es importante saber que si nosotros le adjudicamos esta gestión a cualquiera, obviamente corren riesgo porque nosotros lo hemos dicho que la salud del país se basa en dos pilares fundamentales. Uno que es el pilar del curar, donde está el médico con distintas profesiones no médicas, y el pilar del cuidar, de la gestión del cuidado, en donde estamos las enfermeras y enfermeros. En ese espacio, en ese pilar, está todo un ordenamiento, una columna vertebral que se encarga de mejorar cómo están organizados los hospitales o las instituciones a través de, por ejemplo, las áreas de seguridad y calidad, en la atención del usuario, en lo que no solamente dentro de los servicios clínicos, también en la atención externa. Por lo tanto, no cualquiera puede ejercer ese quehacer. Muchas gracias, colega Claudia, por tu respuesta. José Luis. Se logró un acuerdo para retirar o modificar la indicación conflictiva. ¿Sienten ustedes que este es un triunfo definitivo o solo una tregua en la reforma integral al Código Sanitario? Desde la sesión del 26 de enero que nos comenzamos a movilizar durante todo febrero, que los parlamentarios estuvieron en receso legislativo, pero ya reiniciando el día 2 de marzo, ellos tenían muy claro de por qué estábamos peleando, porque durante todo este tiempo estuvimos haciendo gestión parlamentaria. Incluso el mismo día en que esto fue expuesto en la Comisión Salud, hablamos con cada uno de los parlamentarios que ocupan un espacio en la Comisión Salud, de todos los sectores políticos, porque cada uno de ellos era importante, porque al momento de emitir su voto, nosotros le creamos esa conciencia de por qué era peligroso este aspecto, y finalmente los parlamentarios fueron receptivos en esta idea porque entendieron que había un riesgo mayor y que la verdad es que venía a crear más problemas que soluciones, y la verdad es que en la comisión nos sorprendió finalmente el resultado, que todos estuvieron llanos a rediscutir el artículo que ya se había votado, y por otro lado, cuando se propuso la nueva indicación, todos votaron a favor también. Eso de manera unánime, los 9 parlamentarios que estaban en la sesión ese día. Eso es muy satisfactorio para la enfermera, para las organizaciones de enfermeras, ya que fuimos claros en decir cuál era el mensaje. Gracias, José Luis. Y respecto a lo que, ¿cómo ustedes están? ¿Están conformes? ¿Se quedan tranquilos con eso? ¿Qué ocurre con los otros trámites legislativos? ¿Cómo podríamos esperar que se va a dar esta situación a futuro? Parece que me adelanté en la respuesta anterior, pero respondiendo a esto, si es el acuerdo para retirar o modificar la indicación, fue modificarla como la había propuesto el Ejecutivo. No es la definición perfecta, no es la que quisiéramos, pero por lo menos no nos daña lo que se había incorporado en esta idea de compartir el rol profesional. En la definición propiamente tal, tenemos que seguir trabajando en lograr estas modificaciones a nuestro favor. Vienen el segundo trámite legislativo, ahora está en la Comisión Salud, después debería pasar a la Cámara y posteriormente al Senado,
y nuevamente pasa por la Comisión Salud del Senado y luego después de eso al Pleno. Y ahí ya se convertiría en ley o la modificación concreta del Código Sanitario. Y si sentimos que hay un triunfo definitivo, la verdad es que es una pequeña victoria de una batalla. Pero esto la verdad es que hay que seguir viéndolo porque es cómo queda el Código Sanitario en su conjunto, de todas las precisiones, incluso del rol, cómo se va a reconocer las profesiones en modo general, si esto de la exclusividad universitaria incluso, de la prescripción de medicamentos, de las tomas de exámenes, pero también es cuando un grupo profesional particular hace una observación que eso no sea tentatorio contra otra profesión y claramente que precisamente en relación a la enfermera, porque cada uno hace sus observaciones de manera particular, pero también tenemos que entender que esto está dentro de un contexto y tenemos que mantener ese ordenamiento del sistema sanitario. Ustedes mencionaron que la gestión del cuidado no se toca. ¿Cómo se garantiza que en las próximas etapas legislativas no vuelvan a aparecer indicaciones que subordinen la profesión? Bueno, la verdad, fue muy importante este trabajo parlamentario que se realizó. La verdad es muy satisfactorio como colegio de enfermera que en conjunto con las otras organizaciones de enfermeras y enfermeros se haya logrado esta unanimidad dentro del Parlamento. Y eso tiene que ver con la discusión, el argumento, el discurso que como organizaciones presentamos a los distintos parlamentarios. La recepción fue buena, se les explicó la historia de la enfermería, cómo nace este cuerpo colegiado, de la importancia y la relevancia de no adjudicarle a cualquiera lo que es inherente a nuestra profesión, que es la gestión del cuidado. No nos olvidemos que como colegio también hemos insistido en que esta estructura debe existir desde la cabeza del ministerio y se canalice hacia los distintos servicios de salud, hospitales, etcétera, y por qué no también a través de la atención primaria, sobre todo cuando hablamos de la norma 19 que habla de la gestión de los cuidados pero en el intrahospitalario. Y es importante esto también adecuarlo a la atención primaria. Por lo tanto, esto también se lo solicitado. Así que quedó esta conversación abierta con los parlamentarios y es una discusión que ahora continúa en este próximo periodo parlamentario. De todas maneras, tenemos que coordinar una reunión previa con los parlamentarios en lo que es la gestión del cuidado, así como lo hicimos con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Debemos seguir este trabajo con la Comisión del Senado, como también con otros parlamentarios, porque en estricto rigor esto después se vota en la Cámara, en sala, perdón. Por lo tanto, creo y creemos que la manera de que no se toque la gestión de los cuidados es a través de esta conversación, de este diálogo, de este discurso, de la historia de la enfermera, en donde se evidencia que la gestión de cuidado ha mejorado muchos procesos que van en pro de la salud, tanto pública como privada, y donde da un ordenamiento que nos ha permitido el éxito en algunos hitos, como por ejemplo el tema de las vacunas, ¿por qué no decirlo? Que esos son temas de enfermera y ahí también está la gestión, porque también sigue un proceso, insistiendo que hay un ordenamiento como enfermera a seguir. Muchas gracias, colega Claudia, por tu respuesta. Una pregunta para ambos. La enfermera chilena demostró una unidad gremial muy poco vista. ¿Qué mensaje le envían a los estudiantes y colegas que temen que su rol profesional sea fragmentado por intereses administrativos? La verdad es que acá es el llamado a que cada uno de los enfermeros, estén en formación o ya titulados, sean defensores de la profesión. Tenemos que defender ese rol por el cual estamos acá, por el cual la sociedad nos ha dado un rol importante que está reflejado en el Código Sanitario hoy
y que se está modificando en este mismo espacio legal para el futuro. Pero es que ahí cada uno de nosotros tiene que dejar definido y claro, tener esa claridad en su rol profesional. No podemos entregar dudas a la población de cuál es el rol de la enfermera, y ahí cada uno de nosotros tiene ese rol de proyectar ese rol de la enfermera, enfermero en cada uno de los lugares de trabajo en atención de los pacientes. Sin duda, esta unión entre las organizaciones de enfermeras y enfermeros evidencia que podemos lograr lo que nos fijamos como meta. Y en esta ocasión fue, obviamente, sacar este párrafo de entregar la gestión del cuidado a otros profesionales como a técnicos, ¿ya? Esa era nuestra base. Y fueron días o semanas de organización, de coordinarnos como organizaciones, de darnos cuenta que todas aportamos desde la academia, desde los enfermeros en formación, quienes están llanos a aprender, muy entusiastas porque son el futuro de Chile y son los futuros enfermeros que continúan, ¿cierto?, con esta atención de los usuarios. Colegio de Enfermeras y FENACENF, por supuesto, hacen el llamado a todas y todos los enfermeros de todas las áreas, y eso definitivamente demostró que tenemos un gran poder, un gran poder de convocatoria, un gran poder de convencimiento y de convicción que tenemos que estar unidos. Yo siento que es un mensaje que debe ser bien recepcionado por nuestros colegas a nivel nacional, y obviamente agradecer estas coordinaciones a nivel de territorios que también se dieron, porque no solamente marchamos en Santiago y Valparaíso, sino que también en otras regiones de este largo y hermoso país. Más allá del código sanitario, ¿cómo se puede asegurar que el modelo de salud chileno reconozca a la enfermera como el pilar autónomo que es hoy? ¿Cuál es el siguiente paso para asegurar el modelo de salud? Nosotros siempre hemos estado muy atentos de toda la discusión que se da en salud, pero una modificación profunda en relación al modelo es que tiene que cambiar este enfoque biomédico que está enfocado en la enfermedad y con su diagnóstico y tratamiento consiguiente. Pero ¿qué pasa con la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud? ¿De qué forma la sociedad en su conjunto, las personas, familias y comunidades se mantienen sanas y previenen la enfermedad? Y finalmente eso también nos hace una sociedad más productiva, y eso tiene que ver de una manera profunda en el cambio del enfoque, y cómo eso de reconocer a la enfermera como un pilar autónomo al día de hoy, eso también tenemos que detenernos ahí a aclararlo a la población general. Cuando decimos que la enfermera tiene un rol autónomo, en cierto modo es esa autonomía en la decisión, en la consideración de todos tus conocimientos, disciplinas, teorías y la ciencia del cuidar, que tú tomas decisiones en vista de la atención del paciente en su cuidado. No tiene que ver con esto de que la autonomía y de que aquí no me manda nadie. Eso en el sistema sanitario no ocurre con ningún rol profesional, porque está muy regulado todos los actos que cada profesión cumple, y también cómo se lleva a cabo esa atención sanitaria, sino que esa autonomía se habla específicamente del criterio profesional que cada uno tiene al tomar las decisiones. Muchas gracias, José Luis. Ahora tenemos la visión desde el Colegio de Enfermeras por parte de la colega Claudia González. Como organizaciones tenemos que seguir trabajando en dialogar con la autoridad a propósito de este cambio de gobierno, continuar en el diálogo con los parlamentarios, dejar clara la importancia de este pilar del cuidar en todos los ámbitos de atención,
tanto en el privado como en el público, en la atención primaria, en los hospitales. Importante recalcar la importancia de trabajar desde la pequeña infancia en promoción, prevención en salud, porque somos un país que en estos momentos tenemos muchas personas mayores y enfermas con múltiples patologías. Por lo tanto, insistimos, como lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, en que el enfoque o el foco tiene que estar dado desde la infancia. Quizás asociarlo también a lo que es la enfermería escolar. Como colegio de enfermeras, nosotros contamos con más de 50 sociedades científicas, 58, y una de esas tiene que ver justamente con la enfermería escolar, por lo que nosotros ofrecemos a la autoridad en trabajar en ello, por la mejora de las condiciones de salud del país. Muchas gracias, colega Claudia, por tu respuesta. Y estamos llegando al final de nuestra conversación con la vicepresidenta del Colegio de Enfermeras, Claudia González, y con el presidente de la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros, José Luis Espinosa. Les doy los micrófonos para que se puedan despedir. Bueno, agradecer esta instancia muy enriquecedora, agradecer acá la presencia del presidente de la Federación, José Luis Espinosa, este diálogo tan rico, ¿cierto?, que se da, compartir nuestras miradas desde el Colegio de Enfermeras, desde la Federación, e invitarlos a seguirnos desde las plataformas de Instagram, Facebook, TikTok del Colegio de Enfermeras, y también a ingresar a la página www.colegiodeenfermeras.cl y a colegiarse, porque también es súper importante ser parte de esta organización que tiene mucho que aportar, la verdad, y es ahí donde ustedes se pueden informar en el trabajo en el cual estamos. Así que los invito a ser parte, los invito a sumarse, a siempre representar a las y los enfermeros a nivel de todo el país, y que sigamos en la lucha de fortalecer nuestra profesión. Bueno, primero agradecer la invitación al podcast del Código Azul. La verdad es que muy interesante para nosotros poder exponerle a la población, al oyente, que se interioricen estos temas, porque cada uno de nosotros somos usuarios también del sistema de salud, sea público y privado, sea de la atención primaria, sea de la atención hospitalaria, pero cada una de las personas, de los ciudadanos, en algún momento vamos a requerir de la atención sanitaria en el transcurso de nuestras vidas. Y por eso es tan importante que estos temas se discutan. Y también darles ahí un saludo al programa, que le den like en todas sus plataformas y también a las plataformas oficiales de nuestra organización FENACEM, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, y para que nos sigan y puedan también conocer cuál es nuestra línea de trabajo. Muchas gracias. Ya, colegas, muchas gracias. Felicitaciones por los éxitos alcanzados y bueno, a capitalizar lo ganado hasta ahora. Y a nuestros auditores, hasta el capítulo que viene. Soy Jorge Vergara Salas y estás en Código Azul.